Hoy vamos a aprender cómo es la vida para las personas ciegas aquí en Honduras. Estamos en la Escuela para Ciegos aquí en la colonia Villa Florencia en San Pedro Sula. Hola, disculpe, ¿esa es la Escuela para Ciegos? Hola. Mucho gusto. Rubén, mucho gusto. Bienvenido. Sí, Shin Fujiyama. Muy bien, sí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí en esta ciudad no había una escuela para ciegos. Buscamos un apoyo en el Club de Leones y ellos pues nos ayudaron a fundar, ¿verdad?, esta institución. Todo este edificio es en gestión. Bueno, aquí han venido personas que se han querido quitar la vida. ¿En serio? Sí, claro. Y vienen aquí, cuando ven los demás empiezan a llorar y entonces nosotros le explicamos, no, aquí no lo vienen a votar, aquí no lo vienen a desechar, aquí viene a empezar una nueva vida. Puede decir cómo está el aula de los niños para que puedan conocer la vida. Perfecto. Permiso, hola. Hoy es el primer día que venimos a clase, ¿En bueno, serio? a empezar y entonces están arreglando las aulas. Bueno, vamos a conocer las maestras aquí. Mucho gusto, Shin Fujiyama. Carla, cuéntanos, ¿cómo llegó usted a esta escuela? Bueno, por mi baja visión, ¿verdad? Que aquí me preparé para poder... ¿Usted estudió aquí? Sí. ¿Y ahora es maestra? Sí. ¿Cómo es la sensación, usted que fue alumna de aquí, ahora brindar la educación a los niños? ¿Cómo es la sensación eso para usted? Bueno, primeramente es algo especial porque son las vivencias que uno tiene con una discapacidad, enseñarle a otra persona que está sufriendo la misma discapacidad. Es algo que no se puede describir, digamos. Hay niños que después de estudiar aquí pueden ir a una escuela pública. No, es que se preparan para eso. No es que toda la vida está aquí. No. Un par de Van años. a la par, Sí. van a la par. O sea, están en la escuela regular y vienen aquí también. Para alguna duda de la otra escuela, nosotros le damos el ¿Y apoyo. cómo hacen ellos en una escuela si ellos son los únicos ciegos? Se prepara tanto al maestro y al niño principalmente, porque no todos van a saber, sino que al niño Sí. y a la familia. Tenemos juguetes con sonido. Todos esos son juguetes aquí. Sí. Bastante. ¿Por qué es tan importante los juguetes así? Porque ellos aprenden desde punzar con sus dedos, porque eso les ayuda para agarrar, para presionar, La para habilidad de motores. motor fino, motor gruesa. Y también ahí tenemos una colchonetita. Sí. ¿Cómo usted sabe cuando no puede ver que hay una colchoneta allá? No, porque uno ya tiene un mapa mental, es mental que usted se hace un mapa y usted sabe qué cosas hay en cada lugar. Por ejemplo, ¿dónde están las ventanas? Una está aquí a mi derecha y la otra está al frente de la derecha. Y acá está la puerta. Qué increíble. Tiene un mapa mental. Y yo vengo desde Lima, desde allá trabajo. Desde Lima. Viajo en bus y yo sola me vengo. Viajó en bus sola. Sola. La mayoría de los alumnos viajan Viajan solos, se les capacita para que viajen solos. Ellos se les enseña el mapa mental de la ciudad y De toda la ciudad. de toda la ciudad. Este es el punzón, la cosa con que los Punzón. niños los escriben y allá está la regleta. ¿Cómo así? ¿Puede mostrarnos cómo funciona eso? Este es un código de 6 puntos. Este es 1, 6 2, puntos. 3, 4, 5, 6. 3 a la derecha y 3 a la izquierda de arriba hacia abajo. O sea, se le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de ese código salen todas las letras, números, signos de puntuación, signos matemáticos. Y dice hola. Esto es hola. Hola. Aquí también vamos a usar la máquina. Ahora una máquina. La máquina Perkin. Buenos días, doña Reina. Vienen entrando Una visita. alumnos. Hola, Marcelo. ¿Cómo Ahora ya está. sabe que fue Marcelo que entró ahorita? Por doña Reina. La mamá, sabe. ya la Ajá, conozco, ya la conoce la voz. voz de ella. Sí. Hola, buenos días, profe. Él fue alumno mío desde pequeñito. ¿Desde cuántos añitos? De 2,5. De De 2 2 años y medio. Sí. Qué increíble, sí. Sí. Qué bueno, mucho gusto. Mi Y nombre es Shin ahora ya Fujiyama. está en Mucho gusto, mi nombre es ¿en qué Marcelo grado? Antonio Flores. Marcelo. ¿En qué grado estás, Marcelo? Estoy en. Bueno, ahorita voy a noveno. Noveno. ¿Y en Desde qué? 2 años y ahora entra al noveno. ¿Y en qué colegio? En el JTR. Solo él es persona ciega en el colegio. ¿Algún saludo que quiere dar a sus amigos del colegio? Pero tengo una mejor amiga, se llama Génesis Elizabeth. Eso, un saludo para ella. Sí, un saludo hasta allá, amiga. Bueno, esta es la máquina Perkin. Yo nunca he visto algo así. Mire, Y aquí sale arriba. Acá está la mayúscula, dice hola. Ahora vamos a poner. Wow.
C-O-M-O. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso dice cómo, aquí dice Ajá, cómo. ahorita dice cómo. Ajá, Acá ajá. le puse el espacio y acá empieza el cómo. Ujú. Y acá están seguidas. Ahora Ay, ya qué puse el increíble. espacio, ahora vamos a escribir están. E-S-T-A-N. Escribir abajo. Ahorita la... Ujú. Se cayó un tornillo. Se cayó un tornillo, ¿será que? Sí, está muy vieja la máquina, se ve que ya necesitan una nueva máquina porque se estaban quebrando aquí. Bueno, Pero bueno, vamos a la seguir, vamos a ver S. qué nos escribe la profe ahorita. La S, la I con acento. Sí se puede. Sí se puede, dice aquí. Ajá. Con una máquina de braille nos ha comunicado un mensaje muy impactante para todos que están viendo este video. Este es el bastón, tiene que estar a la altura del pecho. Aquí. Perfecto, sí. Eso es conforme la estatura y así va el Se lo bastón. puede cambiar de altura la... Ajá, la porque bala. hay sí, para sí, sí. niños y Sí, adultos sí. y va de tamaño, ¿verdad? Digamos, cuando el pie izquierdo está al frente, el bastón tiene que estar a la derecha. Ajá, Y sí. cuando el pie tiene que estar a la Wow. izquierda. ¿Por qué Y eso? Tiene que ir al ancho del cuerpo. Ujú. Porque este es el ritmo del bastón que usted Sí. camina normal. Sí. El bastón le identifica del suelo a la mano y luego al cerebro lo que hay en el piso. Una pregunta, ¿cuánto cuesta un bastón de estos? Supuestamente en algunos lugares $300. $300. Estamos hablando de más de 7,000 lempiras por un bastón de eso. ¿Cómo hacen los niños de escasos recursos que son ciegos para conseguir uno de estos? Con donaciones, tienen que hacer gestiones. Hay días o hay años donde no tienen suficientes donaciones para dar a todos los niños. Mire que hemos estado escasos hasta de regletas, no tenemos regletas todo el año pasado. No tienen ni suficiente de estos. No, hay niños que ya están en escuela y no la tienen. ¿Usted puede percibir que hay más luz aquí que allá? Sí. Entonces, mire, para subir gradas uno usa técnicas también, ¿ves? Con el mismo bastón. Sí. Así. Pero si hay alguna rama o algo de un árbol arriba, es peligroso por la Ese cabeza. es el problema de cuando uno Se está no subiendo. puede ir con el bastón y ir así, porque Sí. por eso a veces uno también tiene Sí. que usar gorra o lente, porque cuando anda en los mercados Sí, se sí, hay trae de hasta todo, los sí. calzones. Sí. la cabeza. hasta y regresa a la casa con un calzón en la cabeza. La gobierno escuela no. tiene algunas casas y los rentan Sí. para tener ingresos para poder mantener los gastos de la escuela. Sí. Y el gobierno le ayuda. No es poco, como unos 3,000 o 2,000, ni un salario. 3,000 al mes para toda la escuela. ¿Esta escuela es considerada pública o No es pública, es semi-privada. semi-privada? O sea, para bueno, hay que buscar los fondos cada mes para Exactamente, sí, no seguir. tenemos así un mensual, no tenemos. Aquí está la cocina. Se les enseña a utilizar el microondas. Le ponemos marquitas acá para que ellos la utilicen. leerla en la microondas. Ajá, y que puedan encenderla solos. Hasta pueden cortar con cuchillo los También, alumnos. sí, todo. Se les enseña a los Sí. niños también. Qué increíble. Oiga, esas cosas ellos no saben hacer cuando entran. Ustedes, los maestros, no solamente enseñan braille, enseñan Todo todo. lo de vida diaria. Vida diaria incluye lo que es todo lo del hogar, la vida personal, hasta cómo depilarse, rasurarse los varones. ¿Podemos abrir la refri? Uy, no hay nada en la refri, profe. ¿Qué? Estamos pobres ahorita. Pero a veces hay dinero para comprar comida, a veces no hay. A veces no hay. Hoy miro que no hay. A esos niños que No, como merecen saben a toda las la comida del 12, mundo. sí. Sí. ¿Será que es difícil para los alumnos identificar en un lugar público cuál es el baño de varón y cuál es de hembra? Preguntan. ¿Van preguntando? Sí, preguntan porque a veces se dirigen por los olores también. O sea, los que huelen peor es de los varones. ¿Será que es eso? Eso. Profe Carla, aquí miro que este columpio está quebrada. Todo está malo, todo lo demás. No tienen el presupuesto para arreglar. No, Oiga, profe Carla, me imagino que durante la pandemia cerraron la escuela y infelizmente ha sido extra difícil para los alumnos de aquí. sí, ellos se sienten como solos. Ahorita
que ya queremos entrar a clase, pero tienen que esperar, les digo yo, porque a ellos les gusta venir acá. Vamos a la cancha. Mira, Marco, aquí está el tape para que los jugadores puedan saber dónde está la orilla. Sí. Ahí vienen los jugadores. Luffy, venga a explicarle cómo son los marcos. Ellos están viendo a ver cómo es la cancha. Luffy, cuéntanos de la cancha aquí. Bueno, la cancha tiene largo ser 12 pasos. Mide 9 por 18. Muy largo. Usted es el Entonces, profesor de deporte. Ahorita no está el entrenador, entonces me toca ayudarles a mí. Sí. Y este marco, todo el ancho, es lo que la meta, el balón puede pasar por todo esto aquí. Luffy, yo miro que usted tiene una camisa de la Municipalidad de Puerto Cortés. Yo hago atletismo, participamos en un programa entre 3 municipalidades, Choloma, Cortés y Omoa. De atletismo se corren 200 metros, 250, he ganado 10 veces la carrera. ¿Qué? Sí, entonces, Usted es bien rápido. O sea, muchas personas piensan que las personas ciegas no pueden participar en deportes. ¿Qué diría la gente ahora que usted es campeón? No, yo les digo que sí se puede, poderse se puede, todo está en la mente. Problemas siempre hay, aún las personas con su vista, con sus piernas, con sus manos, tienen buenos ratos y malos ratos, se pueden acomplejar igual que nosotros. Pero la cosa está en la mente, en lo que usted piensa, en lo que usted crea. Bueno, Ya tenemos arqueros entonces. ya tengo que jugar ya. De un solo. Téngame aquí el balón. Antifaz como para cubrir la... Yo puedo poner la mascarilla en los ojos. Bueno, también. Ok, usted se va a poner en el marco entonces para que mire cómo... En el marco. Sí, porque con Tatiana le vamos a quedar como uno menos. Sí, pero necesito un bastón ya. Aquí se va a quedar usted en el marco, mira. Aquí. Marco. Mira, escucha esto. El balón tiene algo adentro. Sí. Para escucharlo. ¿Este deporte se juega con las manos o con los pies? Usted puede atacar con los pies y con las manos. Es fútbol, Porque entonces. Es arquero, es fútbol. Ya le voy a enseñar el... ¿Podemos hacer el cuadrado entonces, pues? ¿Le puedo enseñar a él? No encuentro el balón. Vamos a tocar entonces el balón ¿Qué para que va? mire cómo una... ¿Está bien puesta la mascarilla? Sí. Bueno, ok. Ajá. Vamos a jugar fútbol. Es la primera vez que estoy jugando fútbol así sin la vista. Háganme todo, pues. Háganme la rueda. ¿Quién? Muévela para poder escucharla. Ahí está bien. Aquí está. ¡Ey! ¿Qué hago? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. ¡Ay! ¡Oh! Domina el balón. No hallamos el balón. Salió el balón. Si lo oriente Marco entonces, ¿dónde está el balón? A la derecha. Marco, a la ¿dónde izquierda. está? De a la izquierda, a la izquierda. Eso. A la izquierda. Siga derecho, siga derecho. Siga derecho, frente. Un promontorio de arena. Siga la barandilla, Siga el alambre. siga el alambre hacia la izquierda, no arriba, Abajo, abajo. abajo hacia la izquierda, Suelo, abajo. más, ahí. Ahí la yo. Ahí está. Tatiana. Cuidado, cuidado. Ok, ahorita quité la mascarilla por la primera vez. Estoy viendo toda la cancha. Wow, en mi mente yo estaba por ahí. Uno de jugador queja de que quisiera ser más rápido, quisiera ser más alto, muchas cosas. Ellos que no tienen la vista juegan, no quejan, siguen jugando el fútbol. Así que sí se puede, todos podemos. Bueno, disculpen, ¿cómo se llama este deporte? Goalball. Perfecto, vamos a probar el goalball. Hasta ahorita vamos a probar cómo es la sensación de jugar goalball. ¡Eso! ¡Lo agarré! La central de nuevo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡La celebración hacia el otro lado! ¡Gol! Eso se escuchaba que venía con gran velocidad. ¡Gol!
a celebrar con mi equipo aquí. Vénganse, vénganse, chicas. Hola. Gran partido. Bueno, íbamos perdiendo y después sí, muy excelente. ¿Va? Sí. ¿Cuántas veces ustedes entrenan aquí? Todos los sábados. Todos los sábados entrenan. Sí. Gran experiencia, estoy cansado. Mira cómo estoy sudado, pero valía la pena porque fue una gran experiencia única. Son pocas las personas que han jugado ese deporte en el mundo. Yo soy uno de ellos, gracias a la Escuela de los Ciegos aquí en San Pedro Sula. Bueno, aquí estamos con Marcelo, que está utilizando una aplicación especial. Es un lector de pantalla Sí. que se usa con los dedos. Se pueden hacer gestos y para manejar este lector con un solo dedo se desliza hacia la derecha, hacia los lados para mover el lector. Las personas ciegas miran YouTube también, aunque no pueden ver. Sí, porque hay contenido para nosotros. Y vamos a ver si Marcelo puede encontrar mi canal de YouTube utilizando esa aplicación. Ahí está. Ahí está mi canal. Lee el título, la hora y el día que hace cuántos días se publicó, horas, Sí. depende. Ya vamos sobre 35 años de trabajar, preparando a los niños para que vayan a las escuelas regulares. Nosotros les enseñamos el sistema braille. Aquí en San Pedro Sula, ¿cuántas escuelas para ciegos existen? Esta es la única. Aquí estamos con Bella. Hoy es el primer día de ella. Bella, ¿cómo se siente estando aquí para aprender? Bien, ¿Y con quién vino? a mi mamá. Muy bien, muy bien. Aquí vas a aprender mucho, ¿sí? Sí. ¿Qué fue exactamente que le pasó a los ojos de ella? Ella tuvo un desprendimiento de retina. En menos de un mes ella quedó ciega totalmente. Wow, antes podía ver. Sí. Sí, totalmente. Fue operada 2 veces, pero ninguna cirugía sirvió, lastimosamente. Como mi esposo y yo nos sentimos que todo el mundo se nos vino encima. De repente, en menos de un mes, perder su vista totalmente, pues fue muy depresivo. Grandes luchas de las familias aquí. Yo sé que no es nada fácil, pero yo miro que hay maestros de calidad. ¿Me le pueden mandar Sí, un un saludo? saludo a sus hermanos. Saludos a José David. Un saludo para Brandon y José David. Ahora hay que apuntar la cámara. Hay que apuntar la cámara al billete para saber cuánto es. Ok, vamos a ver. Aquí está el billete. Ahí está el billete. Permíteme. Gracias. Hay que colocarlo de diferentes zonas hasta que lo diga. 100 dice. Nunca he visto eso. 100. Y puede ser un billete no importa de cuál país. Sí, De cualquier país, sí. sí, tiene para seleccionar el país. Mobiliario, edificio, puerta, banca, edificio. Que identifica todo lo que estamos viendo en la pantalla. Vamos a ver si me identifica a mí. Aquí voy a caminar allá. Puerta, mesa de centro, zapatillas, zapatillas. Me identificaron como una zapatilla. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a intentar encontrar la casa de Tatiana. Bueno, ahorita Tatiana nos va a guiar a su casa. No sabemos dónde vive, pero ella sí, aunque no puede ver. Ya estamos cruzando el puente. ¿Doblamos? Bueno, ahorita vamos a doblar a la derecha. ¿Cómo sabes que estamos en el puente? Porque ya me lo he aprendido de memoria. Bueno, aquí estamos, ya llegamos a la casa de Tatiana. Sí. Bueno, ahorita estamos con William, el hijo de Tatiana. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo William Rosay Gutiérrez Romero, soy un niño de 9 años, yo soy estudiante en la escuela Sinaí. ¿Algún saludo a los amigos de Sinai? Unos saludos a mis amigos a Valeria, Carlitos, Kenneth, todos mis compañeros, un saludo. Bueno, aquí estamos con Sonia, la tía de Tatiana. Es Tatiana que le dio la mano a usted, que usted no tenía dónde vivir y ella le ofreció aquí el espacio. Ahora también es usted que le ayuda en muchas cosas. Sí. Esto que tenemos, Tatiana, aquí. Con testigos que yo recibía, yo comencé a comprar bloques para hacer este cuartito, pero como no he podido terminar de hacerlo por falta de ingresos. ¿Y quién va a quedar aquí? Mi tía, mi tía. Ah, sí. Usted está recaudando dinero para ayudar a su tía, Sí, para me que ella falta tenga hacer su cuartito. habitación. Sí, me falta todavía Que terminar. comenzó a construir todo eso un poquito Sí. por poquito. Sí, pero me falta hacer Sí. todavía eso. Falta esa parte, aquí, Sí. aquí. Cuando llueve entra agua, me imagino. Sí. ¿Cuál es la cama de su mamá? Esa es Aquí. la de mi tía, sí, esa Sí. es la de Aquí mi- vive Tatiana, allá duerme su tía Sí, aquí. y usted duerme aquí arriba. Pero esto miro como que es de... No tengo colchón. No tiene colchoneta para el niño. No he podido comprar. Oiga, no tiene colchoneta, William. Y duerme en un cartoncito,
Pero él duerme, él se siente feliz, le pone Sí. una cocha encima Sí. y él duerme feliz ahí con su juguete, su peluche. ¡Un colchón! Aquí les traigo una pequeña colchoneta para William, así que no tendría que dormir encima del cartón, ¿sí? ¡Flores! Tatiana quiere que yo pruebe cómo es hacer las cosas sin poder ver. ¿Cuánto tiempo le tardó Tatiana a aprender a caminar así? Me ha costado. Todavía me falta graduarme, apenas llevo 2 años con esto. Aquí llegamos, ahora tocamos, doblamos a la izquierda. Y aquí, ese es el portón. Y entra. Siempre derecho. Siempre derecho. Vamos a la puerta. Quiero ver si puedo lavar la mano. Ahí está la llave. Misión cumplida. Qué difícil. Sí. Solo para caminar esta cuadra me tardó 15 minutos solo para lavar la mano. La primera vez me perdía, me caía, me tropezaba. Pero poco a poco yo conté los pasos. ¿Cuántos pasos para abajo? ¿Cuántos pasos para dentro del carro? ¿Cuántos pasos para el portón? Voy contando ya los pasos. Ya las cuadras de aquí ya me las sé. Porque como antes de perder mi vista, yo me conocía todas las cuadras de la calle. ¿Qué diría a la gente que tal vez recién han perdido su vista y están tristes? ¿Qué mensaje tiene de esperanza para ellos? Si hay familia, hijos, uno tiene que darle ganas. Yo soy una luchadora y he seguido adelante. Cuando perdí la vista fue difícil porque no volvía. Me dijeron los doctores que no podía volver a ver. Cuando escuchó esas palabras, ¿cómo se fue el golpe? Pues difícil, para mí fue bastante difícil. Yo nunca me tiré a morirme. Sí, al principio sí, pero tenía la fe que yo volvía a ver. No somos inválidos, no somos un cargo para la sociedad. Nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, podemos tener una vida normal. ¿Algún mensaje a Rubén y a los maestros que lo apoyan? Licenciado Rubén Vázquez, gracias por apoyarme, gracias por haber abrido una escuela para los ciegos. Gracias profesor Patti, profesora Carla, al profesor Danilo, gracias profesor Danilo por dar los apoyos. Lo que pueda la gente apoyar, tenemos un correo electrónico flbhonduras@yahoo.com. FLB es como las siglas de Fundación Luis Braille, ¿verdad? En Facebook también pueden encontrarnos como Fundación Luis Braille. Si hay alguien que está viendo este video que perdió su vista recientemente y está desmotivado, ¿algún mensaje de motivación para esa persona? Bueno, lo importante es tener el espíritu positivo, ¿verdad? A veces se pierde la vista física, pero lo más difícil es perder la visión de uno mismo, ¿verdad? Lo que uno quiere hacer.